Muy buenas tardes, queridos alumnos del séptimo básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos la clase del taller de matemática correspondiente para esta semana del 31 al 4 de septiembre. Les cuento que hoy día vamos a analizar como el objetivo de esta clase es ubicar los vectores en planos cartesianos dados. Pero antes de esto es importante que conozcamos algunos elementos que son básicos para reconocer los vectores en los planos cartesianos. Vamos a analizar cada uno de estos conceptos, entenderlos bien, comprenderlos, para después ya ver lo que son los vectores de desplazamiento, por ejemplo, o los vectores de posición. ¿Ya? Pero es importante que nosotros tengamos un lenguaje matemático que nos podamos entender todo. Entonces, por eso es importante definir lo que son los conceptos de los vectores para su mayor comprensión. Pero antes es importante que hacemos un recuerdo de lo que hemos visto en las clases anteriores para que nos quede mucho más claro. Recordemos que esto, lo que ustedes ven acá, es un plano cartesiano, ¿no es cierto?, en el cual se ubican ciertas coordenadas. Y está compuesto por los siguientes elementos. Tenemos los 4 cuadrantes, el cuadrante 1, que se ubica en este sector del lado derecho, el cuadrante 2, el cuadrante 3, que es abajo, el cuadrante 4. Ya, en cada uno de estos cuadrantes se ubican ciertas coordenadas. Una de las coordenadas es la coordenada de las X, que se ubica en esta línea, la coordenada de las X, o también conocida como las coordenadas de las abscisas. También tenemos en las coordenadas de esa línea de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, que son las Y, la Y. Entonces, de ahí se ubican los números positivos hacia la derecha en la línea de la X, o los números negativos hacia la izquierda en la línea de la X. Negativo. Si vemos en la línea de la Y, los números hacia arriba son los positivos y los números hacia abajo son los negativos. ¿Ya? Entonces, positivos, negativos, hacia arriba positivos, hacia abajo negativos. Y tenemos un punto del centro que es el 0. Y aquí, ahí donde se unen todas estas líneas, el punto 0, el punto céntrico. ¿Ya? Y ahí ubicamos los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y o los negativos de la X, de la coordenada de las X, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y los positivos de la Y, de la coordenada Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente. Y los números negativos hacia abajo de la coordenada de la Y, 1, 2, 3, 4, menos 3, menos 5, menos 6, y así sucesivamente. Bueno, la primera parte que ustedes aprendieron era ubicar los puntos en determinadas coordenadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una figura, tenemos la letra A, la B, la C y la D. Esta figura que ustedes ven es un rectángulo, ¿no es cierto? Pues el punto A se ubica en la coordenada menos 2 de la X. Acuérdense que el primer número corresponde a la X, a la coordenada de las X. Menos 2, 6. O sea, 1, 2, menos 2. Y subo por la Y, que es el 6, positivo. Recuerden que el segundo número de las coordenadas es la Y. Entonces ahí tenemos el primer punto. Menos 2, punto 6. Vamos por la letra B. 4 positivos, primero las X. 1, 2, 3, 4. 6 positivos en la Y. Subimos, y acá está el 6. 6. Punto, letra B. Vamos por la letra C. 4, 1, 2, 3, 4 positivos. 3 positivos hacia arriba. 3 positivos. Lo tenemos acá. Esa es la coordenada 4, 3. Por último, tenemos la letra D. Menos 2. Recuerden la X primero. 1, 2. Menos 2. 3 positivos hacia arriba. 1, 2, 3. Y 3 positivos. Y este es el punto en la coordenada de la letra D. ¿Ve? Así hemos aprendido nosotros a ubicar las coordenadas y los elementos de un plano cartesiano. Digamos,
Aquí tenemos otro ejemplo. Si se dan cuenta, hay la línea de la X, la coordenada de la X de las abscisas, los números positivos, los números negativos a la izquierda, la coordenada de la Y, los números positivos desde el 0 hacia arriba, los números negativos del punto excéntrico del 0 hacia abajo, los números negativos. ¿Ya? Entonces se ubicaron ciertos puntos. Al unir esos puntos, según las coordenadas dadas, se va formando la figura. El cuadrado, el triángulo, y aquí tenemos la flecha, ¿cierto? Esa es una tarea que ustedes desarrollaron bastante bien, que tenían que ubicar los ciertos puntos de las coordenadas dadas y dibujar las figuras. Y algunos hasta lo pintaron de diferentes colores y les quedó hermoso. Muy bien. Entonces, ahora entramos a la clase en sí. Lo primero que uno se pregunta, ¿qué son los vectores? Los vectores es un ente matemático como el punto, la recta o el plano. ¿Ya? Se representa mediante un segmento de recta orientado, o sea, una flecha. Alumnos, miren, aquí tenemos una flecha. ¿Ya? Es una flecha, ustedes lo pueden ver, ¿ves? Esto se llama vectores. ¿Saben cuál es el símbolo? El símbolo es una letra y arriba como que tiene una cabeza. Esta cabeza es como la flecha. Cada vez que ustedes ven este símbolo, por ejemplo, la V, la B corta, es un vector B y tiene una flecha. Cada vez que ustedes vean esta flecha arriba de la letra, significa vector. ¿Ya? Entonces, este es un vector. Una flecha, un vector, porque tiene este símbolo. Inmediatamente lo sé. Por ejemplo, si uno va a la suma, sabemos que una cruz, la X es una cruz, ¿no es cierto? La suma, ustedes saben los símbolos. ¿Ya? Lo mismo pasa con los vectores. Estos son símbolos que significa vector. ¿Ya? A ver, algunas con comillas, otros tienen paréntesis, como aparece acá, paréntesis, más la cabeza de la flecha. Entonces, es un ente matemático como el punto, la recta o el plano. Se representa mediante un segmento de recta o orientado hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, izquierda, dependiendo del sentido de la flecha. Estos son los vectores. Los vectores tienen tres elementos que es muy importante que ustedes lo conozcan. Tienen un módulo. El módulo es el tamaño de la magnitud del vector. ¿Ya? Este es el módulo. El módulo es el tamaño. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño de esta flecha es más pequeña que esta flecha. ¿Ya? O sea, de aquí hasta acá, esa medida, la medida de esta flecha vendría siendo lo que se llama módulo. Este es el módulo del vector B. Este es el símbolo del vector, acuérdense. Entonces el módulo es la magnitud pequeña y está un poco más grande. ¿Ya? Y este es su símbolo, recuerden. Algunos están con paréntesis. ¿Ya? A ver, aquí un poco más grande. Es el vector U y este es el tamaño de la magnitud. ¿Ves? Más grande. Este es el primer elemento de un vector, o sea, el módulo. Otro elemento del vector se llama dirección, que es la línea de acción del vector. ¿Ya? Es decir, esta va hacia arriba, por ejemplo, en forma diagonal, y se forma un ángulo acá. Eso se le llama dirección. Recuerden que este es el símbolo del vector y este es la magnitud o el módulo, que es la distancia que toma la magnitud, ¿no es cierto? La distancia de esta flecha. Entonces, la dirección es la línea del vector. ¿Ya? Ahí se forma un ángulo. Otro elemento del vector se le llama sentido. Y el sentido está indicado por la punta de la flecha. Este es el sentido. Cuando está este símbolo acá, la flecha, es el sentido que está indicando si va hacia arriba, hacia abajo. Entonces, alumnos, ¿cuáles son los tres elementos de un vector? Son la magnitud, la dirección y el sentido. La magnitud es cuánto mide, ¿no es cierto?, ese vector. La dirección, el ángulo que se forma de ese vector. Y el sentido, si va hacia arriba, hacia abajo, etcétera, y que está indicado por la punta de la flecha. ¿Ve?
Aquí está indicado por la punta de la flecha, me va a indicar a mí el sentido. Aquí se resume mejor. Un vector es un segmento de recta orientado que se caracteriza por tener tres cosas, ¿no es cierto? Por un módulo, que es la longitud del segmento. El módulo, la longitud del segmento. Tenemos la dirección, ya, que viene dada por la recta que pasa por él o cualquier recta paralela, la dirección. Bien, y tenemos el sentido, se indica mediante la punta de la flecha situada en el extremo del vector, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que nos está indicando hacia el lado de la línea de acción que se dirige el vector. Este símbolo AB y la flecha arriba significa vector, o sea, es el vector AB, ¿ya? Vector del punto A y B, es el punto de aplicación. Y aquí estos vectores están dentro de un plano cartesiano. Ustedes ya lo saben identificar. Entonces está la coordenada de la X y las coordenadas de la Y. Estos vectores parten de un punto céntrico llamado 0, ¿no es cierto? Es el punto céntrico, que después más adelante lo vamos a conocer como el vector de posición, porque parte del 0. Entonces, de ahí sale para allá y el otro lado. Acuérdense que la punta, la flecha, nos está indicando el sentido, ¿ya? Estos son alumnos importantes que ustedes lo aprendan bien, el módulo, la dirección y sentido, porque después en los ejercicios posteriores se va a hablar de esta forma. Ubique el vector, tanto el módulo, el sentido, excepto dentro de un plano cartesiano. Por eso era importante partir por ahí. Este vendría siendo la introducción al nuevo contenido de los vectores. Aquí tenemos otro punto que es importante que ustedes conozcan, lo que se llaman los vectores de posición. Se dan desde el punto de origen, o sea, el 0, hasta el punto donde se quiera llegar, o sea, el punto P. ¿Ve? Es el punto 0. Todo vector que aparezca desde el punto 0 hasta la dirección que quiere llegar, estamos hablando de vector de posición, ¿ya? Que es muy importante que lo mantengan muy claro. Desde el 0 hasta el punto donde se quiere llegar, son vectores de posición, ¿ya? Bien, alumnos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos dos vectores, el vector B, el vector de la W. Recuerden que este es el símbolo que significa vector. Las dos son vectores de posición puestos que parten de este punto. Bueno, al unirlos forman un ángulo, una dirección de 40 grados, ¿ya? 40 grados. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que se llama vector de posición porque parten desde el 0. ¿Ya? Bien, este es dentro de un plano cartesiano, obviamente. ¿Cuál es la tarea? Esta vez la tarea es netamente de desarrollo, como una forma de recordar cada uno de estos conceptos que hemos visto en el día de hoy. Tienen que responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. Número 1, tienen que escribir todas las preguntas en el cuaderno y responder. Las respuestas las pueden encontrar dentro de esta misma clase, si es que les quedó súper claro, que yo creo que sí. Si no, la van a tener que buscar en los libros o en internet. Pero les digo al tiro que todas las respuestas están en este mismo video, ya para que no pierdan el tiempo. Número 1, ¿qué son los vectores? Y dibuja su representación, qué son y lo van a dibujar, cómo se simboliza el vector. ¿Para qué sirven los vectores? Esto sí que lo van a tener que averiguar y van a escribirme para qué nos serviría en la vida los vectores, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ya sabemos para qué nos sirven las sumas, ¿no es cierto? Para agregar, para saber ciertos valores. Y estamos adicionando, estamos sumando y lo sabemos y nos va a servir. Pero tenemos que averiguar entonces para qué nos sirven a nosotros los vectores. Número 3. Nombra los 3 elementos de un vector. Ustedes ya lo saben, se nombraron los 3 elementos. Ahora vamos por cada uno de ellos. Número 4. ¿Qué es el módulo de un vector? Y va a dibujar cuál es el módulo del vector. 5. ¿Qué es la dirección de un vector? Y van a dibujar la dirección del vector, identificarlo. 6. ¿Qué es el sentido de un vector? Lo escriben qué significa y lo van a dibujar también. ¿Dónde se ubica el sentido? La número 7. ¿Cuáles son
los vectores de posición y también lo van a explicar y lo van a dibujar identificándome cuáles son los vectores de posición. Esta tarea obviamente se va a hacer en el cuaderno, le van a sacar fotos y me las van a enviar a mi correo. ¿Cuál es mi correo? Por si se los olvidó, paulaatenea@hotmail.com. Bien, alumnos, espero que estén bien, cuídense y nos estamos viendo en una próxima ocasión.